Bien, el tema de hoy es método de integración por sustitución trigonométrica, ¿sí? Son tres fórmulas básicas de este método. Aquí, como ven en el pizarrón, yo ya les agregué todas las fórmulas. Para quienes no lo puedan ver, pueden seguirme en su libro en la página 463. Es el tema 8.4. Entonces, ¿de qué se trata este tema? Su nombre lo dice, sustitución trigonométrica. Vamos a cambiar nuestra integral a funciones trigonométricas. Vamos a hacer una sustitución. Antes, en el método de sustitución, cambiábamos las funciones a u, u1, u2 y su diferencial de u. Entonces, siempre se trata de convertir la integral en algo más fácil. La idea de esto de sustituir es convertir la integral en algo más simple para resolver. Entonces, ¿cuándo van a saber que van a utilizar este método? Ejemplo, en el de integración por partes, tema anterior, se daban cuenta porque había dos funciones en una integral. Y entonces hacían la sustitución de u y el diferencial de v. Para este método es muy fácil darse cuenta cuándo lo van a utilizar. En la sustitución simple, uno de los tips fue que cuando hubiera una raíz cuadrada, lo de adentro de la raíz era u. Pero hay ocasiones donde eso no funciona. Y en esos casos donde esa sustitución de una raíz no funcione, es donde se aplica sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica consta de tres casos. El primero de ellos es cuando en la integral vean esta forma: suma de cuadrados adentro de una raíz. U es su función, normalmente es x o y o t, es la variable. A es la constante, es un número siempre, ¿sí? Entonces, siempre para identificar esto, u normalmente es igual a x o a la variable. U es la variable. Y a siempre es un valor constante. U es la variable y a es la constante. ¿Sí? Entonces, los casos están muy simples. ¿Qué es lo que tú vas a observar? En tu integral original te vas a dar cuenta que vas a utilizar este método porque va a haber una raíz cuadrada. O aunque no haya una raíz cuadrada, pero el punto es que haya suma de cuadrados o resta de cuadrados. Los términos tienen que estar como suma o resta de cuadrados en cualquiera de los tres casos. Eso es lo más importante de cualquier ejercicio para darse cuenta qué es lo que vas a utilizar. Entonces, como es una sustitución trigonométrica, se trata de cambiar las variables a una función trigonométrica. Es muy importante que dibujen estos triángulos. Entonces, paso 1, identifico en cuál caso estoy. Si es una suma de cuadrados, caso 1. Si es una resta de cuadrados, de constante al cuadrado menos variable al cuadrado, caso 2. Si es una resta de cuadrados de variable al cuadrado menos constante al cuadrado, caso 3. Ese es el paso 1, identificar en cuál caso estoy. Paso 2, dibujar el triángulo para saber las funciones trigonométricas que voy a utilizar. Cada caso tiene su propio triángulo y es de donde vamos a sacar esas funciones trigonométricas. Entonces, identifico el paso 1 y en automático dibujo el triangulito que voy a usar. Si es el caso 1, dibujo este triángulo donde la hipotenusa es la raíz, el cateto adyacente es la constante y el cateto opuesto es la variable. Si es el caso 2, mismo triangulito, pero la hipotenusa ahora es la constante, el cateto adyacente es la raíz y el cateto opuesto es la variable.
caso 3, si identifico la raíz pero con una resta de variable al cuadrado menos constante al cuadrado, la variable es la hipotenusa, la constante es el cateto adyacente y la raíz el cateto opuesto. ¿Está claro el paso 1 y paso 2 para este método? Sí. Sí, profe. Lo único que van a hacer es observar su integral original y ver en cuál de los casos se encuentran. Entonces, paso 1, selecciono el caso, identifico. Paso 2, dibujo el triángulo que le corresponda a cada caso. En su formulario van a tener esto. Esto lo pueden tener en su formulario. Y en su examen debe de estar en el procedimiento. Si no está esto, el ejercicio va a estar incorrecto. Deben de tener la habilidad de identificar la sustitución trigonométrica adecuada. Caso 1. ¿Cuál va a ser esa sustitución? Pues vamos a hacer un cambio de variable. Cambiar a funciones trigonométricas. Cuando sea la suma de cuadrados, la variable se va a cambiar por constante tangente del ángulo. Y lo derivamos, siempre necesitamos su derivada. La derivada de la tangente pues es secante cuadrada de teta. Y la raíz se convierte en constante por la secante de teta. Entonces, en su integral original van a hacer esta sustitución. Donde tengan u, lo van a cambiar por esto. Donde tengan el diferencial de u, lo van a cambiar por esto. Y donde tengan la raíz, lo van a cambiar por esto. Entonces, todo es muy visual en este método. Tienen que observar su integral original, identificar el caso y hacer la sustitución que le corresponda. En el caso 2, la variable cambia por constante seno. La derivada del seno pues es coseno de teta. Y la raíz, que es una resta, cambia por a coseno o constante por coseno. En su integral original, donde vean la raíz, lo van a cambiar por esto. Donde vean la variable sola, lo van a cambiar por esto. Donde vean el diferencial, lo van a cambiar por esto. Entonces, su integral, en lugar de tener x o dx o raíz, va a tener seno, coseno en ella. Por eso se llama sustitución trigonométrica. Y el caso 3, la sustitución que se realiza es la variable se va a cambiar por constante secante de teta. La derivada de la secante es secante por tangente de teta y su diferencial. Y la raíz, también es una resta, pero ahora es variable menos constante, es igual a la constante por la tangente del ángulo. Esto es lo importante, el paso 3. Paso 1, observo la integral original e identifico cuál de los 3 casos me encuentro. Paso 2, identifique el caso, entonces dibujo su triángulo para saber cuál es el que voy a utilizar. ¿Para qué me va a servir este triángulo? Al final, como en el método de sustitución original, tú vas a resolver una integral con funciones trigonométricas, es decir, con teta. Pero tu integral original estaba con una variable u, x, y, t, no sé, depende del ejercicio. Entonces tú la tienes que resolver no para teta, sino regresarte en el resultado a la variable original. Igual que en el método de sustitución. Y entonces las integrales que van a resolver van a quedar en términos de funciones trigonométricas. Van a utilizar las fórmulas básicas de funciones trigonométricas. Y esta es la teoría de este tema. ¿Sí? Ahorita voy a agregar un ejercicio para que quede grabado en el video y lo puedan observar. No es complicado, simplemente es observar en cuál de los casos nos encontramos y utilizar las fórmulas. Voy a hacer un ejercicio del caso 1 para que vean cómo se resuelve.
Entonces voy a borrar este formulario. Si no lo anotaron, está en la página 463 de su libro. En la página 463 de su libro están estos 3 casos, estas fórmulas, y con los triángulos. Entonces, primer ejercicio, ¿cómo van a identificar que se trata de este tipo de problemas? Observar la integral original, y la integral original tiene esta forma: de x entre raíz de 4 más x cuadrada. ¿Cómo saber que se trata de una integral? Con sustitución trigonométrica. Tenemos una raíz y una suma de cuadrados. Entonces estamos en el caso 1 porque es una suma de cuadrados. Hay que identificar cuánto vale u y cuánto vale a. En este caso, u valdría x porque es la variable. U cuadrada es x cuadrada, por lo tanto u es x. Y a cuadrada vale 4, por lo tanto a vale 2. Entonces ya tengo el paso 1, identificar en cuál caso estoy. Como es una suma, el paso 1 es identificar. En este caso sería caso 1, ya identifiqué caso 1. Paso 2, dibujar el triángulo que le corresponde. El triángulo que le corresponde a este ejercicio, como estoy en el caso 1, es este. Y abajo va, en el cateto adyacente, va el valor de a, de la constante. En este caso iría un 2. Y en el cateto opuesto, el valor de la variable, que en este caso es x. Y en la hipotenusa, la raíz de 4 más x al cuadrado. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, sacó la raíz de x cuadrada y 4, ¿verdad? Sí, eso es para identificar lo que vale u y lo que vale a. ¿Por qué? Porque en la sustitución tenemos u y a. No es u cuadrada y a cuadrada. Ok, gracias. Entonces, ¿en qué se convierte? Paso 1, identificar el caso. Paso 2, mi triangulito. Y paso 3, la sustitución. Entonces, ¿esta integral en qué se va a convertir? La integral se convierte, en lugar de poner el dx, ¿cuál es el dx acá? El dx vale a secante cuadrada. Entonces, en lugar de poner dx, pongo lo que vale a, que es 2 por secante cuadrada de teta de teta. Porque eso, el dx es esto, a secante cuadrada. Simplemente lo sustituyo entre la raíz. ¿Y cuánto vale la raíz de la suma de cuadrados? La raíz de la suma de cuadrados vale a secante de teta. Entonces a vale 2 secante de teta. Y esta integral ya quedó como funciones trigonométricas. Ya hicimos la sustitución trigonométrica. De una integral de x se convirtió en una integral de teta, pero con funciones. La simplifico, 2 entre 2 se elimina y la integral se convierte en secante cuadrada entre secante, pues nada más queda secante de teta de teta. Y es una integral mucho más simple que esta, porque es una integral de fórmulas básicas. La integral de la secante, si ven en sus fórmulas básicas, su resultado, la integral de la secante de teta, es la fórmula 14. La integral de la secante es igual al logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Todo esto más una constante de integración. Y ya resolvimos la integral, porque la integral de la secante es esto. Una muy fácil, con fórmula directa, y ya está su solución. Pero estamos con teta y la integral original estaba con x.
Entonces el último paso es, una vez que ya resolviste, hay que regresarnos a los valores. Y para eso ocupamos el triangulito. Como aquí está el ángulo teta, vamos a sustituir. El resultado sería logaritmo natural. ¿Y cuánto vale la secante? La secante de teta es la raíz entre la constante. De aquí la despejamos. En lugar de poner secante sería la raíz de 4 más x al cuadrado entre a, o sea, entre 2, más la tangente. La tangente aquí está al principio. Si la despejamos, quedaría la variable entre la constante, que sería x entre 2. Y esto más una constante de integración. Y listo. Ahora sí, ya resolvimos nuestro ejercicio completo. Cambiamos o regresamos a las variables originales. Simplemente es, del triangulito saco lo que vale la secante. Y del triangulito saco lo que vale la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, por eso es x entre 2. Está x entre 2. Y la secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa, que es raíz de 4 más x al cuadrado, entre cateto adyacente, que es 2. Y aquí está. Y aquí está la solución para este ejercicio. Hasta aquí dejo la grabación y lo voy a subir también ahí en YouTube con la teoría y un ejercicio de ejemplo.